Joaquín Ferrandiz es condenado a 69 años de cárcel. El Estado queda libre de cargos y las familias de las víctimas ni siquiera cobran la indemnización. La sentencia no le considera un enfermo mental. Chimo sabía en todo momento lo que hacía cuando estrangulaba a las chicas. ¿Qué tienen que hacer? ¡Que me lo maten! ¡Que lo maten! ¡La policía no hace nada porque... Se le acusa de los 3 crímenes de Borarriu. Según el Código Penal, Joaquín Ferrandiz saldrá en libertad a la edad de 60 años. Un hombre conduce por el centro de Benicàssim. Son las 4 de la madrugada y está fuera de sí. Necesita una mujer para satisfacer sus deseos sexuales y sabe que el mejor momento para encontrar a su víctima es cuando las discotecas cierran y las calles se quedan vacías. Está a punto de cometer su primer asesinato. El hombre observa desde su vehículo a una chica que camina sola de regreso a casa. No hay nadie más en la calle y decide acercarse hasta la joven. Al llegar a su altura, se ofrece a llevarla. La chica le conoce de vista y acepta, aunque vive a tan solo un par de manzanas. Cuando se da cuenta de que el hombre no para en su calle, empieza a chillar. El agresor aparca en el arcén y la golpea para hacerla callar. Con una navaja automática, le rasga la camiseta a tiras y la usa para maniatarla. Le quita las bragas, se las pone en la boca y la amordaza con una cinta adhesiva que lleva en la guantera. Cuando consigue reducir a la chica, el agresor se desvía por un camino sin asfaltar. Saca a la joven a empujones hasta que cae al suelo y se golpea la nariz con una piedra. El hombre la lleva hasta un lugar apartado, la tira al suelo y la estrangula hasta matarla. Después oculta el cuerpo con lo primero que encuentra en la zona: un cubo, sacos de cemento y unas ramas cortadas con la misma navaja. La víctima es Sonia Rubio. Muere asesinada la madrugada del 2 de julio de 1995 en Castellón. Era profesora de inglés. Tenía 25 años y acababa de llegar a Benicàssim después de pasar una temporada en el extranjero. Ella viene de un viaje, de Londres creo que viene, deja la maleta encima de la cama sin deshacer en el apartamento y sale con los amigos. Le dijo a su madre que regresaría pronto y ya no vuelve. Aprovecho desde aquí para pedir la ayuda de toda la población que haya podido ver algo aquella noche o que durante este mes tan angustioso que estamos pasando haya observado alguna actitud extraña en algún vecino, algún comportamiento raro. Las tareas de búsqueda se prolongan durante 5 meses en los que la fotografía de Sonia se divulga por todo el país. La familia y sus amigos no pierden la esperanza de encontrarla con vida hasta que en noviembre la prensa abre sus portadas con la peor de las noticias. Su cuerpo aparece en la montaña del Pla de Batalla, entre Benicàssim y Oropesa. La Guardia Civil recibe el aviso gracias a un arquitecto que, paseando por la zona para estudiar el terreno, encuentra el cuerpo oculto tras unos matorrales. El olor a putrefacción le lleva hasta los restos de la joven. El cadáver presenta marcas de asfixia en el cuello. A unos metros de distancia hay una piedra con manchas de sangre que se identifica como la de Sonia. Sonia está maniatada con las manos a la espalda. Le han metido su ropa interior dentro de la boca. Y el elemento que más pistas puede aportar a la Guardia Civil es una cinta adhesiva marrón de 18 milímetros de ancho con la que Sonia ha sido amordazada. La cinta adhesiva puede llegar a ser una pista definitiva para resolver una investigación criminal. Su color, su anchura, el material, el lugar donde se fabrica, hay muchos aspectos que la pueden convertir en única. El asesino de Sonia Rubio no deja huellas en la cinta de 18 milímetros con la que la amordazó antes de matarla. De haberlas dejado, la policía científica las hubiera encontrado. El asesinato de Sonia Rubio es solo el principio de 3 años de terror en Castellón. 2 meses después, en enero de 1996, el cadáver de una prostituta, Natalia Archelós, aparece en avanzado estado de descomposición en el camino de Borarriu, en Villarreal, cerca del río Mijares. A finales del mismo mes, Castellón amanece con un nuevo asesinato. Se trata de Francisca Salas, prostituta y heroinómana. Su cadáver está a pocos metros del primero.
oculto bajo la basura de la zona, con una prenda de punto alrededor del cuello y una bolsa de plástico tapándole la boca. 3 días después ya se habla de la fosa común de Bora-Riu. El cuerpo de otra prostituta, Mercedes Vélez, aparece a tan solo 50 metros de los otros 2 cadáveres. Por el grado de descomposición de los cuerpos, los investigadores creen que las 3 mujeres han sido asesinadas hace meses, y los restos de prendas y ataduras alrededor de sus cuellos indican que han sido estranguladas. Cuando el asesino estrangula a su víctima, le rompe el hioides, un pequeño hueso situado entre la base de la lengua y la laringe. Aunque pase el tiempo y el cadáver esté prácticamente descompuesto, un hioides roto permite a los forenses determinar la causa de la muerte. Las autopsias concluyen que las 3 prostitutas de Bora-Riu han sido asesinadas hace 6 meses y que todas ellas han muerto estranguladas. La sociedad reclama una respuesta policial rápida porque ya son demasiadas muertes sin esclarecer en pocos meses. La presión es tan fuerte que la policía se precipita y detiene sin pruebas a Claudio Alba, que se convierte en el blanco de la rabia e indignación de Castellón a su entrada en los juzgados. ¡Lo que tenéis que hacer es que me lo maten! ¡Que lo maten! ¡La policía no hace nada porque... Se le acusa de los 3 crímenes de Bora-Riu y la policía continúa sin vincular estas muertes con la de Sonia Rubio. Lo primero que me dijo fue: yo no he hecho nada, no sé por qué quieren que yo me trague este marrón, haz lo que puedas, tira del hilo hasta donde creas que tengas que hacerlo, porque no tengo absolutamente nada que esconder. La policía intenta que yo cargue con las consecuencias de algo que ha hecho otro, porque no deben tener a nadie, pero yo te puedo dar mi palabra de que no tengo nada que ver con esos crímenes. La detención de Claudio Alba supone un gran éxito policial que recoge la prensa. Durante un año, 4 agentes de policía, ayudados por todos sus compañeros, han recogido pelo a pelo, huella tras huella, los datos necesarios para detener a Claudio, un hombre del que los familiares de las asesinadas ya sospechaban hace tiempo. Estoy seguro que en Castellón hoy todos dormimos más tranquilos. Nada más lejos de la realidad. La tranquilidad de Castellón dura poco. Claudio lleva un mes en la cárcel cuando el cadáver de otra chica aparece flotando en una balsa de agua de la localidad de Honda. Es la 5ª víctima. La autopsia confirma una vez más que la víctima ha sido estrangulada. Pero en esta ocasión, el criminal introduce un nuevo elemento. Le rasga las yemas de los dedos índice para dificultar el proceso de identificación. Por la descripción física todo apunta a que se trata de Amelia Sandra García, una joven de 19 años que había desaparecido meses antes en Castellón. Los forenses fotografían el cráneo encontrado en la balsa y colocan la imagen sobre una fotografía de Amelia Sandra. Una vez superpuestas, se comprueba si el tamaño de las cavidades se ajusta al de las facciones de Amelia. Las medidas encajan. Se acumulan los crímenes sin resolver en Castellón. Claudio Alba sigue procesado por 3 de estos asesinatos a pesar de que no hay ni una prueba contra él. Es 1998. Han pasado 3 años desde la desaparición de Sonia y aún no hay respuesta. La élite en homicidios de la Guardia Civil entra en juego. Todas las víctimas son mujeres jóvenes, abordadas de madrugada en zonas de discotecas o prostitución. Aunque no hay restos de semen en los cuerpos, se determina que el móvil es sexual. La Guardia Civil encarga al psiquiatra y criminólogo Vicente Garrido la elaboración de un perfil psicológico del asesino de Castellón para filtrar la lista de sospechosos. Garrido analiza el modus operandi y el tipo de víctimas, y su conclusión es que se trata de un psicópata capaz de llevar una doble vida. Se trata de una persona plenamente integrada, que tiene un trabajo, que puede pasar desapercibido. La forma de matar revela control. No hay cabezas separadas del tronco, no hay una orgía de actos de agresión brutal, no hay desmembramientos. Hay una muerte planificada y controlada, y no sádica. El mapa criminal del asesino de Castellón empieza en Benicàssim tras el asesinato de Sonia Rubio. 25 kilómetros al sur, Villarreal es el siguiente escenario en el que abandona los cadáveres de las 3 prostitutas de Bora-Riu. El último punto es Honda, a 15 kilómetros hacia el interior, donde aparecen los restos de Amelia Sandra García.
La teoría del círculo dice que al unir los lugares más alejados en los que ha actuado un asesino en serie, se puede trazar con ellos una circunferencia y dentro de ella está el domicilio del asesino. Castellón de la Plana se perfila como el lugar donde empezar a buscar. Las conclusiones del psiquiatra van más allá. El asesino vive con su madre o con alguna persona mayor, pero no en pareja. Nadie en su entorno sospechará de él, aunque debe tener antecedentes policiales. Gracias a los datos que facilita Vicente Garrido en su perfil psicológico, la lista de agresores sexuales de la Guardia Civil se reduce a un nombre: Joaquín Ferrandiz Ventura, conocido en su entorno como Chimo. Ferrandiz tiene 32 años, trabaja como agente de seguros en Winterthur y vive en Castellón de la Plana. La única mancha en su expediente son sus antecedentes por agresión sexual. A la edad de 26 años es condenado por un intento de violación que nadie en su entorno quiso creer. Pero el propio Ferrandiz se coloca en el punto de mira de la Guardia Civil y confirma las sospechas sobre él, porque días más tarde, una testigo protegida de la policía le identifica como el hombre que ha intentado estrangularla de madrugada. La Guardia Civil cree estar por fin ante el asesino en serie de Castellón, pero como no tiene pruebas contra Ferrandiz, decide mantenerle bajo vigilancia las 24 horas del día. A Chimo le gusta salir los fines de semana con los amigos. A altas horas de la madrugada, cuando su pandilla se va a dormir, él decide quedarse solo en la discoteca. En ese momento, la actitud de Ferrandiz se transforma por completo. Chimo no imagina que diversos coches de la Guardia Civil le siguen día y noche. Se siente seguro y la madrugada del 12 de julio decide volver a actuar. En el garaje de una discoteca de Benicàssim, Ferrandiz manipula la rueda del coche de una chica sin que ni ella ni la Guardia Civil se den cuenta. La joven arranca su vehículo y al cabo de pocos metros tiene un aparatoso accidente que la deja malherida y semi-inconsciente. Señorita, he dicho que no voy a decir nada, lo siento. Hay una necesidad de discreción que impide revelar ningún dato, ¿eh? El juez, José Luis Albiñana, ordena el inminente ingreso en prisión de Chimo, aunque no hay pruebas para imputarle ninguno de los crímenes. La última oportunidad está en el registro de su domicilio. Si no encuentran nada en su casa, habrá que dejarle en libertad. Yo creo que el registro duró unas 12-14 horas y él no bebió ni un vaso de agua. Además era en pleno verano con un calor insoportable. Él aguantó estoicamente todo. De pronto, desde una habitación de la casa se escucha un grito, bingo, y un revuelo entre los agentes que llevaban meses esperando la prueba definitiva para meter a Ferrandiz entre rejas. En un armario encontramos la cinta. En un rincón de un armario encontramos la cinta. Nada más encontrarla, indudablemente yo cogí un calibre y la calibré 18 milímetros. Y dije por la palabra a los compañeros bingo. Es la cinta con la que Sonia Rubio es amordazada 3 años atrás. 18 milímetros. Una cinta única que no se comercializa en España. En la casa de Chimo también encuentran el tapón de la rueda que deshincha en su último intento de asesinato y la navaja automática con la que cortaba la ropa interior de sus víctimas. Ya no tiene sentido seguir callando. El propio Joaquín Ferrandiz dibuja de su puño y letra el recorrido que hacen los últimos minutos de vida de Sonia Rubio. Un mes después de ser detenido, Chimo se viene abajo y decide confesar el resto de los asesinatos. Crimen tras crimen, Ferrandiz relata con frialdad y precisión cada una de sus atrocidades. En una entrevista que meses más tarde concede al diario El Mundo, Joaquín Ferrandiz explica que confiesa para que le pongan en tratamiento psiquiátrico. Sé que debo estar en la cárcel, pero ya que tengo que cumplir una larga condena, lo único que quiero es aprovechar el tiempo en un centro penitenciario donde pueda recibir asistencia psicológica adecuada. La confesión de Chimo deja libre de cargos a Claudio Alba, que pasa 5 meses y medio en la cárcel por 3 crímenes que no ha cometido y que sigue en libertad vigilada hasta ese momento. Lo más sorprendente es que cuando Chimo mata a Sonia Rubio lleva 3 meses en libertad vigilada después de haber cumplido condena por una agresión sexual. Y mientras él continúa matando de madrugada, los funcionarios de justicia que evalúan su conducta hablan de alguien con una vida estable, con un buen trabajo y completamente reinsertado en la sociedad. Por primera vez en España, se juzga al Estado como responsable civil subsidiario porque ningún profesional supo ver que estaba ante un asesino en serie.
Joaquín Ferrandiz es condenado a 69 años de cárcel. El Estado queda libre de cargos y las familias de las víctimas ni siquiera cobran la indemnización. La sentencia no le considera un enfermo mental. Chimo sabía en todo momento lo que hacía cuando estrangulaba a las chicas. Porque yo incluso le llegué a preguntar, ¿cuánto tiempo se tarda en estrangular a una persona? 2 minutos, en efecto. Son 2 minutos haciendo presión. Y durante esos 2 minutos, ¿qué le pasa a uno por la cabeza? Pues solo odio. ¿Y el odio de dónde viene? ¿Qué te lo ha generado? No lo sé. Es encontrarme con ella, quizás en una ocasión me respondió. Porque eran mujeres fáciles. Según el Código Penal, Joaquín Ferrandiz saldrá en libertad como máximo en el 2023, a la edad de 60 años. Durante estos 9 años en prisión, no ha recibido ningún tipo de tratamiento psiquiátrico para curar su psicopatía. La única pregunta que queda es si Joaquín Ferrandiz volverá a matar. Ante la ausencia de tratamiento, una de las pocas tratamientos que da la naturaleza contra las psicopatías es que se apaciguan con los años. Posiblemente a la edad que salga, 50 y tantos años, pues esas, digamos, valencias psicopáticas hayan cedido bastante y pueda llevar una vida relativamente normal.